observar esto. A ver. Bien. Entonces, esta presentación que yo estoy usando acá, lo mismo que hice la vez pasada, yo la voy a subir al Classroom. ¿Dónde está la unidad 3? ¿Sí? Así como la vez pasada vimos las concepciones de salud y enfermedad durante la Edad Antigua, hoy vamos a ver las concepciones de salud y enfermedad en la Edad Media. ¿Sí? Algo que es importante destacar en este periodo es que la visión del mundo es teocrática. ¿Qué quiere decir que es teocrática? Que está centrada en Dios. Todo se explica, en última instancia, a través de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, había una peste, como de hecho la hubo, ¿no? La peste negra, la peste bubónica. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, pues salían en la calle en procesión, como si fuera una peregrinación a Luján, por ejemplo, pero se iban azotando mutuamente para quitarse el mal del cuerpo, para quitarse el pecado del cuerpo. ¿Sí? Es decir, que en una pandemia como la que estamos sufriendo, en la Edad Media, se resolvía de ese modo. Salimos todos a la calle y nos azotamos unos a otros para quitarnos el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos enfermos, porque Dios se había enojado con nosotros. ¿Sí? Somos pecadores y Dios nos está castigando. Está muy presente la visión de un Dios que es el Dios del Antiguo Testamento. Por ahí quienes tengan una formación católica tengan presente algunas de estas cuestiones, pero más desde el punto de vista del Nuevo Testamento, donde ahí es un Dios más benevolente, ¿no? Dios nos ama, etc. Aquí no. Aquí cuídate porque Dios te está observando y Dios te puede castigar y vos sos un pecador, digamos. Esa es la concepción que prevalece en esta época, ¿sí? Por otro lado, este periodo va del año 476 al 1500, ¿sí? Fíjense que dura aproximadamente 1000 años. Es el periodo que más dura. ¿Y por qué dura tanto? Porque, como dije, la visión del mundo era teocrática y las relaciones sociales estaban sacralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran sagradas. Si uno nacía pobre, iba a ser siempre pobre. Si nacía rico, iba a ser siempre rico, y eso no se movía, no se modificaba. Era siempre así. Había tres castas, ¿sí? Digamos, como si yo los pusiera en una pirámide, donde la base es más amplia y la cima es más pequeña, ¿no? En la cima de esa pirámide, un triángulo, estaban los velatores, o sea, los hombres de armas. ¿Sí? Luego seguían los oradores, que serían los sacerdotes, y luego estaban los laboratores, que sería el pueblo, los campesinos. En esta época había gran cantidad de campesinado, ¿sí? Que vivían, digamos, de lo que producían. El sistema económico de esta época se llama feudalismo, digamos que es un sistema político-económico, del que ahora vamos a hablar un poquito, y la economía de la gente, de los campesinos, que eran la mayoría, por eso están en la base de la pirámide, era de una economía de subsistencia con excedente. ¿Qué quiere decir esto? Que producían para consumir lo que necesitaban y lo que sobraba lo daban como tributo al rey. En realidad el señor feudal, que ahora vamos a ver quién es el señor feudal. Ahora bien, muchas veces la producción no alcanzaba, ni para comer siquiera, ¿no? Imagínense que ahora, si viene una inundación, o hay un verano que es muy caluroso, o hay un incendio, o lo que sea, se resiente la producción de trigo, de maíz, de cebada, de soja, de lo que sea, ¿no? Imagínense en esta época. No había estaban prácticamente a merced de la naturaleza, ¿no?
Entonces era todo muy vulnerable. Y a veces las familias no podían ni siquiera comer, ¿no? Morían de hambre, había grandes hambrunas. Y la muerte por hambre es bastante dura, voy a decir, ¿no? Por inanición. Entonces les dije que estaba esta figura que se llama el señor feudal. ¿Quién era el señor feudal en el sistema feudal, no? El señor feudal era, a ver, el rey tenía un gran territorio a su cargo, pero no podía, o sea, el rey reina, pero no puede gobernar todo su territorio. Para poder gobernar y tener control sobre su territorio, había un sistema político que tenía señores feudales. Como si yo les dijera, salvando las enormes distancias, bueno, depende del caso, un gobernador en una provincia, ¿no? Está el presidente y los gobernadores. Bueno, esto era algo parecido, ¿sí? Era algo parecido. Entonces, el señor feudal respondía al rey. Y de esa manera había un control político y económico sobre la región. Ahora bien, sobre el reino. Ahora bien, el señor feudal y cada feudo, ¿sí? Tenía 3 atributos que luego van a ser atributos del Estado moderno. Esos 3 atributos tienen que ver con que cada feudo tenía un ejército propio, acuñaba su propia moneda e impartía justicia. Cada feudo, de alguna manera, funcionaba, entre comillas, como un pequeño país. ¿Sí? Durante el comienzo de la Edad Media, el feudalismo y el señor feudal, particularmente como figura política, tenía mucho peso y mucha influencia. ¿Sí? Y esto se traducía en las condiciones de vida de la gente hasta las zonas más íntimas y lo que hoy llamaríamos privadas de la vida de las personas. Por ejemplo, existía lo que se llama el derecho de pernada. ¿Qué es esto? Si alguien del pueblo quería casarse, tenía que pedirle permiso al señor feudal. Si el señor feudal admitía ese casamiento, la primera noche de bodas, la chica la pasaba con el señor feudal. Esta estructura social, ¿sí? Basada en el sistema feudal, luego se fue debilitando, pero en el comienzo era bastante así, ¿no? Hay una película que pueden ver que trabaja, ¿cómo se llama? Bueno, después les voy a decir. Una película. Bueno, por ejemplo, El perfume es una película basada en una novela donde se puede ver un poquito cómo se vivía en esta época. Hay un momento, hay una escena, digamos, en la que hay una mujer que está pariendo, ¿sí? Por ejemplo, en la calle, está atendiendo un puesto y está embarazada y bueno, parió a su pibe ahí, ¿no? En el barro y siguió con lo suyo, ¿no? Profe, Sí. en la película esta de Mel Gibson, Corazón Valiente. Esa película me refería. Esa, sí. Exactamente. Ahí está bastante bien representado cómo se vivía en la Edad Media también. Con Mel Gibson, exactamente, Corazón Valiente. Y se ve un poquito un problema que surge en la comunidad justamente a raíz del derecho de pernada, ¿no? Parece que había alguien que no estaba muy contento con que se ejerciera ese derecho. Bien, dicho esto, ¿y qué hacía los señores feudales, ¿no? Que eran los hombres de armas, los que estaban en la pirámide, en la cima más alta de la escala? Pues bien, se dedicaban, además de este tipo de cosas y de ordenar cuestiones a nivel político y administrativo en sus feudos, se dedicaban a la guerra. Eran guerreros. Y cuando no había guerra, cuando estaban en periodos de paz, ¿a qué se dedicaban? Bueno, pues a la caza, ¿no? Se dedicaban a la caza como divertimento.
Es lo que luego se va a transformar en la nobleza, ¿sí? Estos señores feudales. Esto que vemos aquí es un óleo de Peter Bruegel, el Viejo. Es un testimonio de la honda huella que epidemias y guerras dejaron en la conciencia de los europeos. Esto es hacia el año 1562, ya muy avanzada la Edad Media. Pero bueno, cerca del 1500 hubo una gran peste también. Pestes y guerras es lo que va a marcar a fuego las concepciones de salud y enfermedad en esta época, ¿no? Lo que viene a hacer estragos es las pestes, las epidemias, ¿no? Y las guerras, ¿no? Y esta pintura se llama El triunfo de la muerte, ¿sí? Y ahora la vamos a ver un poco más en detalle, vamos a ir viendo algunas zonas en particular de esta pintura. Esto que vemos aquí es, en la pintura, el margen superior izquierdo. ¿Y qué vemos aquí? Las campanas, que están tiradas por dos esqueletos. Las campanas tienen que ver con el anuncio de que tu tiempo se ha terminado de alguna manera, ¿sí? Son las campanas que anuncian el fin, la muerte. Vemos aquí una pequeña construcción que está rodeada también de cadáveres, ¿sí? Y aquí vemos un ejército de esqueletos también montados a caballo, que están luchando contra estos hombres que parecen defenderse. Fíjense que estos hombres están completos, enteros y parecen vivos, ¿no? Lo mismo que estos de aquí, que están como en una especie de columna, ¿sí? Luchando ¿contra qué? Contra la muerte. Este es un ejército que representa la muerte. Aquí vemos también una torre, donde acá arriba hay unos sujetos que también son esqueletos y que van saliendo en fila. Aquí también hay otros personajes que también son esqueletos, en fin, se podría analizar como en más detalle, pero estamos mostrando las partes más significativas. Esto es el margen inferior izquierdo de la pintura. Y aquí vemos otras cuestiones. Vemos los animales en un estado así como bastante decrépito, ¿sí? Fíjense este perro tan flaco, este caballo también así muy menguado, ¿sí? Conducido por esqueletos que representan también la muerte, y que tienen instrumentos musicales. Esto que tienen acá son instrumentos musicales. Bueno, esto que tiene acá este esqueleto puede ser un farol o algo parecido, no lo sé. Y aquí, esto que tiene acá es un instrumento típicamente medieval que se le da una cuerda, es como tiene una manija, que se le da manija a esto y suena como si fuera un pequeño organito, una cosa por el estilo. Lleva una carreta que está llena de calaveras, ¿sí? Hay una pala. Y vemos algunos personajes aquí debajo de la carreta que han sido como atropellados, ¿sí? Parecen vivos todavía, ¿no? Aquí también hay un personaje que está tirado, ¿sí? Frente al caballo. Y aquí vemos a dos personajes que parecen de una alta posición social. Aquí esto parece un rey, que está sostenido por la muerte. Probablemente enfermo, ¿sí? ¿Tiene como un reloj de arena o es mi imaginación? Puede ser, no estoy seguro, puede ser. Este de acá. Este esqueleto de acá. Puede ser que tenga un reloj de arena, porque acá tiene una campana en la otra mano, y puede ser que esté midiendo el tiempo. Sí, sí. Y aquí a este rey, que tiene un cetro,
¿sí? Símbolo de su poder. Pareciera ser que este esqueleto le está dando algo. Mientras uno lo sostiene, el otro le da algo que toma de un barril, ¿no? Y representa la muerte, ¿no? De alguna manera, eso que le está dando, bueno, yo no me animaría a comerlo. Luego está este personaje que también representa la muerte, sosteniendo a otro que está cayendo, ¿no? Y aquí otro que ya cayó, ¿no? Una mujer que está, parece ser, como siendo olida o devorada, quizás por este perro hambriento, ¿no? Entonces aquí hay una secuencia que va del rey moribundo a este otro personaje que está más menguado, que está como convaleciente, en un estado más grave, y aquí ya hay otro personaje que está muerto. Entonces hay una progresión, ¿sí? Luego acá lo que vemos es un ataúd, ¿sí? Y una persona amortajada para su muerte, envuelta en estas telas, ¿sí? Con lo cual tenemos conciencia de que el entierro de los muertos y el amortajamiento y la preparación de los muertos, de los cuerpos, también es algo que viene de muy antiguo, ¿no? Fíjense que otra vez ocurre acá esta situación de atropellamiento, ¿sí? Aquí este carro, que es un ataúd con ruedas, que lo llevan estos personajes que representan la muerte, atropellan a este otro cadáver que está aquí amortajado. Algo parecido ocurría acá con el tema del atropello, ¿sí? Aquí también vemos otro personaje que representa la muerte, que aparentemente le está cortando la garganta a otro, que está en el suelo por morir, ¿no? Probablemente. ¿Sí? No sé si se ve, pero está como, parece que le hace una incisión en la garganta o algo parecido, ¿no? Bien, quizás para librarlo del dolor que siente, ¿no? Quizás para librarlo del sufrimiento. Aquí vemos este río donde hay unos personajes que también representan la muerte con un crucifijo. Acá hay unos hombres muertos que van cayendo al río y este cadáver, por ejemplo, se ve que está hinchado por el agua, ¿sí? Y aquí se ven este personaje, que es otra vez representante de la muerte, con una red, ¿no? Pescando esos cadáveres en el río. Nuevamente el amontonamiento de gente, ¿sí? El caballo, otra vez, medio deteriorado, muy flaco, ¿sí? Se le ven las costillas, nuevamente esos signos de hambre, ¿sí? Lo cual explica también por qué durante tanto tiempo la gordura, ¿sí? Estar gordito, fue signo de salud, porque se ha pasado mucho hambre en la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar gordito era un signo de salud y de belleza, ¿sí? Eso se va a ver en pinturas posteriores. Esta idea de belleza y de salud que tenemos ahora, ligada a la delgadez, que es muy de nuestra época. En esta época no era así. Entonces, todo lo que sea delgado tiene que ver con el hambre y con la muerte. Vamos a ver otra zona, que es la zona inferior derecha, ¿sí? Aquí lo que vemos es como un gran ejército de cadáveres, ¿sí? De esqueletos, nuevamente, que representan la muerte, que tienen en sus escudos una cruz, y van entrando a los golpes violentamente una cantidad de gente, de animales, por este pasadizo, van entrando al otro lado, ¿no? Siempre aparece como delimitado la zona de la vida y la zona de la muerte, ¿no?
cuando pasás para el otro lado, bueno, pasás para el lado de los muertos, ¿no? Para el mundo de los muertos. Hay un mundo de los vivos, un mundo de los muertos. Aquí también vemos algunas otras escenas. Por ejemplo, aquí vemos una persona que está colgada. Aquí también. Aquí hay cuerpos que están en una especie de tortura, como si fuera la crucifixión. Esto que cuelga acá de las ramas también es un cadáver. Y aquí vemos otra vez un personaje que representa la muerte con una espada, que parece que va a ultimar a este otro personaje vivo que está de rodillas. Nuevamente la procesión de gente, ¿sí? Andando por este camino. Bien. Esto lo que vamos a ver en la próxima imagen es la zona inferior derecha, pequeña, que está acá, y ahora vamos a analizar un poquito esa zona. Lo que vemos aquí en detalle son personajes también nobles que representan algunas cuestiones que tienen que ver con la época. Están estos dados, ¿sí? O lo que parecen ser dados, o que es, digamos, tiene que ver con... Son naipes, profe. Naipes, bueno, que tiene que ver con el juego, exactamente, son cartas. A estos dos personajes que son cómicos, ¿sí? Hay dos mujeres, una con una lira, que también es un instrumento musical, y esta sostiene algo que parece ser un manuscrito, puede estar cantando, algo así. Aquí quedan restos de una comida. Este personaje que está desenvainando la espada. Y hay otros que se van atropellando en el tumulto de muerte que entra por acá, ¿no? Y acá hay dos personajes muy interesantes. Uno es una mujer que parece ser tomada por detrás por este esqueleto que también representa la muerte. Esta es una imagen bastante fuerte porque de alguna manera está ligado el deseo sexual o una escena que tiene claramente una intención sexual a la muerte. Como para también ligar por qué caminos entra la muerte en el cuerpo, ¿no? Puede ser que tenga que ver también con connotaciones de época que tienen que ver con las enfermedades venéreas, que también eran gravísimas y causaban estragos y eran terriblemente dolorosas, ¿sí? Terriblemente dolorosas. Digamos, si para eso no hace falta irse al 1500, ¿sí? En el siglo XIX, en nuestro país, la sífilis era tremenda, ¿no? Bien, imagínense en el 1500 lo que era tener... Ahora también, profe. Claro, imagínate lo que era tener sífilis en el 1500 y lo que era el tratamiento de la sífilis en el 1500, ¿no? Es decir, que esta escena de acá, de alguna manera, representa el horror, básicamente, frente a ese tipo de posibilidades. Aquí vemos una mujer que se está tapando la cara, como en un signo también de horror, y hay otro personaje que representa la muerte y le está ofreciendo de comer una calavera. Esta escena puede tener que ver también, desde mi punto de vista, con modos que tiene la muerte de ingresar en el cuerpo, por la comida, a través de la vida sexual. E incluso aquí, en el centro de la mesa, vemos que hay una fuente con una calavera. ¿Sí? Y obviamente que es una escena que muestra un gran contraste entre una vida de diversión, opulencia, disfrute, ¿no? La música, frente a la tragedia que implica la vida. Incluso también, fíjense que habla bastante bien de lo que es Como de los vicios, dice usted, profe. Sí, sí, digamos, ¿hoy qué pondríamos acá? Y pondríamos Netflix, pondríamos, ¿no? No sé si exactamente de los vicios. Por ahí yo lo interpretaría viendo la imagen
que aparece como que le está sirviendo una calavera, lo interpretaría como que la mala alimentación también nos puede llevar a enfermarnos, Sí, a claro, la muerte. exacto, exacto, exacto. Algo de lo que comemos nos puede matar, ¿sí? Depende con quién estemos, podemos morir también, ¿no? Digamos, y la escena muestra un gran contraste, porque fíjense que esto sucede en simultaneidad, ¿sí? Estas mujeres parecen tocar su música totalmente en lo suyo. Estos dos personajes que representan, digamos, que son cómicos y y está el juego también acá, están como en un punto medio, ¿sí? Está la careta también que tiene que ver con el teatro, ¿sí? Eh, están como en un punto medio porque este personaje ya muestra una cara de horror. Este está sacando la espada y estas están totalmente ya tomadas por la muerte, ¿no? Sí, igual en las que están cantando también se puede ver, no sé si lo vio como una imagen de un cadáver que también está tocando música, así que no sé hasta qué punto ellas están en lo suyo. Esta calavera de acá, Claro, no sé si lo notó. sí, sí, es una calavera, es una calavera. Y acá hay un instrumento musical. Sí, sí, sí. También, profe, para mí, yo lo interpreto como la indiferencia que se vivía también en esa época, ¿no? En los distintos sectores sociales, porque, No sé si por tanto tiene que ejemplo, ver con la indiferencia, sino con lo drástico que puede ser el advenimiento de la muerte. Eh, Después les voy a pasar un tema, una música para que escuchen, que tiene que ver con esto, y que tiene que ver con la época. Pero acá lo que se ve como trágico es el cambio de fortuna. ¿Qué es el cambio de fortuna? Como si yo les dijera de suerte. Hoy estás vivo, mañana estás muerto. Hoy estás jugando las cartas, te estás divirtiendo, estás escuchando música y al instante siguiente te moriste. ¿Me explico? Esa es Sí, sí, lo entiendo. esa es la concepción que prima acá, ¿no? Y que a veces por ahí en un estado por ahí de mucha paranoia, como lo que se puede vivir en una epidemia, eh, si el Estado no tiene intervenciones más o menos adecuadas y políticas públicas más o menos adecuadas, es un poco eso. La gente tiene la percepción de que, bueno, mira, hoy estás acá dando una clase, está todo bien y a lo mejor mañana te morís, ¿no? Bueno, y eso prácticamente simultáneamente, digamos, te estás comiendo un pollo y a los 2 minutos te moriste. Bueno, esta escena transmite un poco eso, la fatalidad y lo inevitable, ¿sí? No tenemos ningún control sobre esto, no tenemos ningún control. Hoy estamos escuchando música y pasándola lindo, digamos, y al mismo tiempo, digamos, a lo mejor te moriste dentro de un rato, ¿no? Bien, esa idea, esa idea. Por supuesto que en esta época la gente también vivía muchísimo tiempo, muy poco tiempo, ¿sí? Por ahí un hombre de 30 años ya era un hombre mayor, muy mayor, ¿sí? Y uno de 40 era un anciano. También llevaban una vida que a los 30 años parecían un hombre de 70, ¿no? Porque después de la guerra, las pestes y todo el hambre que pasaban de chicos por ahí, etcétera, etcétera, bueno, había que sobrevivir a todo eso. En esta época, no sé si me va a alcanzar el tiempo, en esta época, como se pensaba que los cadáveres podían resucitar, ¿sí? Podían resucitar, se los descuartizaba por lo general antes de enterrarlos, ¿sí? Si había dudas. Estos son unos huesos hallados en una aldea medieval de Inglaterra y muestran indicios violentos de decapitación, desmembramiento y cremación, probablemente para evitar la resurrección de los muertos. Esto es a finales del siglo XII, año 1100, y es una ilustración que recrea una aldea medieval, típicamente medieval, en Warren Percy, a finales del siglo XII. Una típica aldea medieval. Acá estaría como un pequeño centro urbano y luego casitas diseminadas, ¿sí? Con zonas de acceso, zonas sembradas.
Bueno, la peste. En el año 1348, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa, y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Era la peste negra. Imagínense lo que era entrar en un pueblo donde hubiera una peste. El olor a muerte se sentía de lejos. Y además estaba la idea de que ese olor fétido podía producir daño, ¿sí?, en el cuerpo. Y estaban estos doctores, que se llamaban practicantes también, que tenían algún tipo de estudio en medicina, pero no se habían llegado a recibir o habían tenido algún tipo de experiencia, ¿no? Se lo llamaba, no practican, prácticos se lo llamaba. Esa especie de pico que ven que tiene ahí es un barbijo medieval. Era como una especie de pico, justamente, que tenía unos orificios en el extremo para que ingresara el aire, y adentro de ese pico se ponían hierbas medicinales para evitar que el olor a la muerte, digamos, a pudrición, te arruinara, ¿no? Bien. Ese es un poco... Las manos son raras. Sí, sí, en esa representación las manos se ven un poco raras. Bueno, y esto fue un poco lo que comentaba de la Edad Media. Voy a dejar de grabar acá, a ver si...